Bueno, a ver, pero no te pongas en mi cara. No, pero es que no. No, ponte de aquel lado. Pero ahora es despacio. Pero ahí no sale. Pero es que, bro, Ay, después no se ve. Dale, después quieres que yo buena y De allá para de acá. aquel lado le grabo la cara. Ajá, de aquel lado. Aquí. Tienes que apuntar aquí. Bueno, vamos a estudiar el sistema respiratorio. El sistema respiratorio empieza en las fosas nasales, ¿verdad? Entonces, bajen la voz, por favor. El sistema respiratorio empieza en las fosas nasales. Tenemos que la parte externa de las fosas nasales se llama nariz, ¿no? La nariz se va a encontrar ubicada en el tercio medio de la cara, por debajo de la frente y por encima de la cavidad oral. Las fosas nasales tienen estrecha relación con la cavidad oral. Es muy importante para el odontólogo saber de cavidad oral como de fosas nasales, ¿ya? Porque los dientes de la parte posterior superior, o sea, los dientes superiores, los molares, más que todo los tres últimos molares, van a tener una estrecha relación con los senos paranasales. Tanto así que algunas raíces tienden a insertarse, los ápices de las raíces, dentro del seno maxilar. Entonces es muy importante para los odontólogos saber esa anatomía para poderla interpretar en una radiografía. ¿Ya? Okay. Bueno, entonces la nariz tiene una base que es esta. Aquí encontramos la base de la nariz. Esta es la raíz de la nariz. Todo esto se llama el dorso, la punta y el ala de la nariz. Hay algunos músculos que ustedes conocen que son asociados a la nariz, como es el transverso de la nariz, el elevador propio de la nariz y del ala de la nariz y el prócer. Bien, entonces la entrada a las fosas nasales, que son estas aberturas, reciben el nombre de narinas, son las aberturas anteriores de las fosas nasales. Se llaman narinas, esto aquí, la entrada, la parte un poco más interna de las narinas, que es este espacio de aquí, se conoce como vestíbulo nasal. Este vestíbulo nasal está tapizado por piel y tiene vellosidades. Esas vellosidades se llaman vibrisas. Son pelos que son capaces de atrapar el aire, filtrarlo, ¿verdad? Para prepararlo para que entre a las vías respiratorias bajas. Bueno, entonces tenemos que aquí que la forma de las fosas nasales es piramidal. Tiene un piso, que es todo esto, que es muy importante para ustedes como odontólogos. El piso de las fosas nasales es el mismo techo de la cavidad oral, ¿ya? Es un tabique que separa ambas cavidades. Entonces tenemos aquí que este piso está conformado por una parte dura y una parte blanda. La parte dura corresponde al hueso maxilar superior, que es este, y al hueso palatino en la parte posterior. Esto correspondería en la cavidad oral al paladar duro. En la parte posterior estaría la parte blanda. Acá vamos a encontrar el velo del paladar y la úvula, ¿verdad? Que hacen parte de este paladar móvil o paladar blando. Entonces todo esto es la base o piso de las fosas nasales o el mismo techo de la cavidad oral. En la parte superior, miren que es más estrecho. Por eso se dice que las fosas nasales tienen forma piramidal. Arriba estrecho y abajo más ancho. Entonces en el techo encontramos los siguientes huesos. Son 3 huesos: el frontal, la lámina cribosa del etmoides y este que es el efenoide. Ese es el techo. La parte anterior la pared anterior está dada por una parte cartilaginosa y una parte esquelética. Estos son los cartílagos, ¿verdad? Los cartílagos de la nariz, el cartílago principal y la parte esquelética por los huesos propios de la nariz. Esa sería la pared anterior. La pared posterior no es una pared propiamente dicha. Más que una pared es un espacio, y es este espacio que se encuentra aquí, que recibe el nombre de coanas. ¿Cómo se llaman? Coanas. Entonces, las coanas es la abertura posterior de las fosas nasales, que va a comunicar las fosas nasales con la faringe. Tenemos la pared medial, que simplemente aquí la retiraron, que corresponde al tabique nasal, que es un tabique que va por encima de esta parte, que va desde aquí, desde el etmoides hasta abajo, hasta el hueso maxilar, y que está conformado por una parte esquelética, que es el pómer, y la parte cartilaginosa, que es el cartílago del tabique nasal. Esa sería la pared medial.
Y tenemos una pared lateral que sí es esta que se ve aquí completa, que es donde vamos a encontrar unas elevaciones que se conocen como cornetes. Entonces ahora sí, tenemos el cornete superior, el cornete medio, el superior es el más pequeño, el inferior es el más grande y este es el inferior. Entonces tenemos cornete superior, cornete medio, cornete inferior. Estos cornetes están tapizados por un epitelio respiratorio que es el que, y aparte de eso va a ser ricamente vascularizado. ¿Qué significa que sea ricamente vascularizado? Tiene muchos vasos sanguíneos y por tanto, ¿qué función va a cumplir? Calentar el aire. Entonces el espacio por donde va a transitar el aire son estos, que se van a encontrar entre los cornetes y estos canales se conocen como meatos. Entonces meato superior Y meato inferior. meato medio aquí y el inferior es el más grande de los tres. Y tenemos un pequeño espacio en la parte superior que se llama el receso efenoidal, que es este de acá. ¿Ya? Entonces, receso efenoidal, meato superior, meato medio, meato inferior. Y los cornetes, el superior, el medio y el inferior. Listo. Bueno, entonces, asociado aquí a las fosas nasales, vamos a encontrar unas cavidades que contienen aire. Eso se llama como senos paranasales. ¿Cuántos son? 4. El primero se llama frontal, seno frontal, aquí, dentro del hueso frontal. El siguiente es el efenoidal. De los que se ven aquí, solo estos dos, ¿ya? Se ve nada más el frontal y el efenoidal. Los otros dos no se ven porque están detrás de los cornetes respectivos. Entonces aquí detrás de este cornete estarían las celdillas etmoidales. Esto más que un espacio, el seno etmoidal no es así de grande y de amplio como estos dos, sino que simplemente son cavidades muy pequeñitas que se llaman celdillas etmoidales y se van a dividir en 3 grupos, anteriores, medios y posteriores. Lógicamente aquí no se ven. Y detrás de este cornete, que es el más grande, el inferior, ahí vamos a encontrar una depresión grande, un hueque. Ese es el seno maxilar. Y ese es el que va a estar en relación con los molares superiores, con las raíces de los terceros molares. Ya más que todo, de los 3 molares superiores, más que todo, vendría siendo como los 2 penúltimos, como el 6 y el 7, que son los que tienen las raíces vestibulares más largas. Ya el 8, pues recuerden que algunas raíces de los 8 se fusionan y no son tan prominentes, ¿ya? Pero eso es importante saberlo cuando ustedes van a hacer un proceso, así sea de endodoncia a nivel de esos molares, de las raíces de esos molares, y cerciorarse con una radiografía que esas raíces no estén penetrando el seno maxilar, porque algunas los perforan, o sea, los penetran de manera muy natural. ¿Ya? Algunas raíces son tan largas que llevan a perforar o a penetrar hasta la membrana del seno maxilar. Los meatos, claro, son los que permiten la dirección del aire. Y detrás de estos meatos, en el fondo, aquí, lo que pasa es que no los representaron, hay unos espacios que son los que van a conectar los senos paranasales con las fosas nasales. O sea, cada uno de esos senos paranasales va a tener un agujero de salida, que es por donde ellos normalmente tienen aire, pero en procesos patológicos como una gripa, como una sinusitis, como una rinitis o cualquier enfermedad respiratoria, ellos se llenan de moho, ¿ya? Y tienen que buscar la manera de drenarlo. Cuando tienes sinusitis, ¿cierto? Claro. Ajá. Las narinas internas es lo mismo que coanas, es este espacio que está acá, ¿ya? Es como la salida posterior o las aberturas posteriores de la fosa nasal. Estas serían las narinas anteriores y las narinas posteriores en las mismas llamadas coanas. Bueno, entonces ya después de haber hablado de las fosas nasales sigue que es la faringe. Entonces la faringe es un tubo muscular que tiene esta forma. No tiene la pared anterior, ¿ya? Tiene paredes laterales y posteriores, pero no tiene la pared anterior. ¿Por qué? Porque ella se va a relacionar con las cavidades que se encuentran por delante.
La primera porción es esta que se llama la nasofaringe en relación con las fosas nasales. La segunda sería la orofaringe o bucofaringe, la misma, en relación con la cavidad oral o la boca, y la parte inferior hipofaringe en relación o hipofaringe o laricofaringe. Exacto. Entonces, posteriormente, esta que es la parte muscular, está adosada aquí a la columna vertebral. Ya, miren esta pared, esto es puro músculo, esto está pegado aquí a la pared, a la columna vertebral. Y arriba encontramos este hueso, que es el clivus del hueso occipital. Aquí en el clivus es donde se va a fijar la faringe. ¿Ya? De ahí nace ella, del clivus hacia abajo. Bueno, entonces, le voy a mencionar lo más importante de esta. La faringe básicamente tiene dos cosas. Uno que es el agujero que comunica con la trompa de Eustaquio o trompa faringovitiva, que es este, agujero externo de la trompa faringovitiva. ¿Eso para qué sirve ese agujero? Para regular la presión. Exactamente, equilibra la presión del oído interno con la atmósfera. A veces se nos tapa el oído, por ejemplo, ¿en qué caso se puede tapar el oído? Ajá, ¿qué más? ¿Qué más? Normalmente, sin que haya patología, cambio de clima. Cambio de clima, ¿qué más? Cambio de presión, si vas en un avión se te puede tapar, o si te sumerges, también se te puede tapar. Bueno, ok. Entonces aquí vamos a encontrar en este espacio de la nasofaringe y de la orofaringe unos acúmulos de tejido linfoideo, que son llamadas las amígdalas, que son capaces o son más que todo la barrera de defensa, la primera barrera de defensa de nuestro cuerpo. Y son 4. La primera es esta, se llama anillo. Sí, el anillo linfoideo de Waldeyer. Entonces son 4, son 4 de cada lado, en total 8. Esa primera se llama faringia. La segunda está por encima del agujero, se llama ¿cómo? Ovárica. Faringia, pero ella tiene otro nombre, pero cuando es patológica, que es la llamada adenoides. Ya es la misma adenoides, pero cuando es patológica es que se llama así. Bueno, acá está en la orofaringe, está la palatina y la última, la lingual, que está en la base de la lengua. Esta. ¿Ya? Entonces, tubárica, faringia, palatina, lingual. Ok. Y acá en la parte final, después de la laringe, vemos después de la faringe viene la laringe. La laringe es un órgano importante que está constituido por 9 cartílagos. ¿Qué me dicen los 9 cartílagos? Son fáciles. Cricoides, tiroides, epiglotis. Esos 3 son los impares. Ajá, y cuneiformes, corniculados y aritenoides. Son fáciles. Son 4 preguntas de los 9, como hay 3 que son pares, nada más se tienen que aprender 6. ¿No les parece? Bueno, el primero, este grande, se llama tiroides, ¿ya? Cartílago tiroides. El segundo, ese es el más grande de todos. El segundo en tamaño de los impares, este de aquí, epiglotis. Y el tercero, cricoides, que viene siendo este anillo que está acá abajo. El cricoides, esos son los impares. Epiglotis, tiroides y cricoides. ¿Ya? Son los impares. Impares, sí, son los más grandes. Son solitos. Exacto. Los pares, que son aritenoides, corniculados, no se ven. Entonces, ¿qué hay dentro de la laringe? Está esto que comentaba una de las compañeras, los pliegues vocales. Tenemos los inferiores, que son los verdaderos, y los superiores, que son falsos. ¿Por qué? Díganme a ver, ¿por qué uno es falso y otro es verdadero? Porque los falsos no tienen función. Hija, estructuralmente, ¿cuál es la función? ¿Cuál es la diferencia? Protegerla por Ajá, ¿qué más? O sea, estructuralmente, anatómicamente, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Porque uno es verdadero y otro es falso. Pero porque uno no tiene función. Por eso, ¿Pero cuál sería? ¿por qué? ¿Qué función tienen entonces ellos? Fonador. Ajá, pero ¿cómo lo hacen? ¿A través de qué? El aire que fluye primero de arriba hacia abajo. Él vibra, y si vibra, ¿qué hace? Genera ondas. Y para generar ondas, ¿qué debe hacer?
Moverse. Moverse. ¿Y qué es lo que produce un movimiento en el cuerpo? No, en la estructura, ¿qué produce un movimiento? Un movimiento de cualquier cosa. Ah, la contracción. ¿Y en qué? En los músculos. Entonces la diferencia es que la verdadera tiene músculo y la falsa no. En la verdadera, vieron que ustedes mismos pueden llegar a las conclusiones. Eso se llama aprendizaje significativo. Si ustedes leen, seguramente van a llegar a una conclusión buena. Entonces, las inferiores son verdaderas porque tienen un músculo, el músculo vocal, y es la que se va a mover. La superior es fibrosa, no tiene músculo y es rígida. Entre las dos hay un espacio que parece como un ojal. Se llama ventrículo laríngeo o caja de resonancia. ¿Ya? Es el espacio que hay entre las dos cuerdas vocales. Bueno, entonces yo les voy a poner esto por aquí y les voy a... Se llama cartílago. No, tiroides. Este que está aquí, epiglotis. Y el de la base está acá, cricoides. Entonces, estarían ubicados aquí los aritenoides y los corniculares. Esto y esto. Los otros que son cuneiformes, esos son más chiquiticos, no se ven. Bueno, entonces a ver, este hueso es el hueso yoides. El hueso yoides tiene un cuerpo y tiene unas astas, las astas menores y las astas mayores. Entonces la laringe básicamente arriba se sostiene en el hueso yoides y abajo se va a sostener en la tráquea, ¿ya? Y lógicamente en los ligamentos y músculos que la están rodeando. Entonces arriba se sostiene con el hueso yoides por medio de esta membrana. Se llama la membrana tiroidea. ¿Membrana qué? Tiroidea. Ahí. Y abajo el cricoides con el tiroides se sostiene por otra membrana, que se llama la membrana cricotiroidea. Ahí, sí. ¿Ya? Cricoides, tiroides, epiglotis. Membranas tiroidea y membranas cricotiroidea. Sostén de la laringe, de los mismos cartílagos de la laringe, más que todo del cricoides y del tiroides. Bueno, y a los lados de este órgano encontramos esta glándula. ¿Glándula qué? Tiroides. Tiene dos lóbulos, derecho e izquierdo, y en el centro donde se conecta se llama istmo de la tiroides. ¿Ya? Internamente, que vamos a ver lo mismo. Esto no tiene nada más las cuerdecitas. No les voy a hablar de músculos. Entonces aquí está la que está, la rayita blanca, que sería, dígamelo. Sería La verdadera, la falsa y el ventrículo laríngeo. O caja de resonancia. En todo el centro, este espacio aquí donde están las cuerdas vocales, el espacio en sí se llama glotis. Por abajo, subglotis, y por arriba, supraglotis. ¿Qué es la glotis? La glotis es el espacio. Entonces, por arriba supraglotis y por abajo subglotis. Por eso es que este cartílago, como es el que se mueve, aquí dentro de la glotis se llama cartílago epiglotis. Bueno, esto no es difícil. Eso tienen que perderle el tiempo un ratito. Bueno, esta señorita, la tráquea, es la misma que está acá. Ella está compuesta por 16 a 20 anillos incompletos. ¿Qué significa cuando digo incompleto? No están cerrados. Tienen forma de C. Entonces, miren lo que tienen forma de C. Ya. En la parte anterior es el cartílago y en la parte posterior es una membrana, la membrana traqueal. Aquí va adosado el esófago, justamente para permitir cuando el bolo alimenticio pase, se pueda ensanchar el esófago y permitir el paso del bolo alimenticio con facilidad, ¿verdad? Sin embargo, a veces abusamos y tragamos pedazos grandes y estamos apurados. Entonces, la tráquea, más o menos a nivel de la unión manubrio-esternal. ¿Quién me dice qué es la unión manubrio-esternal? Aquí.
En el esternón. Bueno, se llama la unión manubrio-esternal o ángulo de Lewis. A ese nivel se va a dar la división de la tráquea en los dos bronquios principales. Esta división traqueal se conoce como carina. Con C, ¿oyeron? No con K. No con K. Yo leí ¿Qué que les ese era un pasa? hueso que dividía. Hueso no, un ¿qué? Cartílago. Por eso dije yo leí. Ah, bueno, ¿qué función tiene la carina? A ver. Divide. No. Rodea. Ya vimos que es un cartílago. Bueno, es el que rodea cuando se va a dividir los bronquios. Cuando se va a ir la tráquea en los dos En los dos bronquios. bronquios. Sí, pero ¿cuál es la función? Divide los. Ya sabemos que divide. La Cartílago une los huesos. ¿Qué tipo de protección? ¿Qué es lo que hace la carina? ¿Qué respuesta tiene la carina ante un estímulo? Que eso nunca se contrae. No se cierra. Sí, sí. estática. No. Si un cuerpo extraño ingresa por la tráquea Ahí se accidentalmente. cierra. Produce un reflejo. Produce un reflejo. ¿Qué tipo de reflejo? Cuando uno tose. Tos. Expectoración. Pero ese tiene otro nombre. Produce un reflejo tusígeno, que es una tos violenta. ¿Para qué? Para que el cuerpo extraño no ingrese hacia los pulmones. Una tos violenta. Nunca se le Sí, maniobra de una tos que obliga a expulsar esa estructura o ese cuerpo que ha ingresado Su por ahí. función entonces Bueno, es un reflejo, el reflejo tusígeno. Sí. Bueno, entonces los dos bronquios, el izquierdo, el derecho. Hay una diferencia entre ellos dos. El derecho es más corto, es más ancho y es más vertical. Bueno, lástima que lo cortaron aquí, pero él es más largo y más oblicuo y es más horizontal. O sea, si el cuerpo extraño viaja, Va a la izquierda. ¿para qué lado va? Para el derecho, porque el derecho es más vertical, es más ancho y es más cortico, mientras que este es más oblicuo, más delgado y más horizontal. Bueno, este bronquio se va a dividir nuevamente en los bronquios lobares, se llaman bronquios lobares. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos, el izquierdo tiene 2. Aquí lástima que no pusieron la división del izquierdo, que serían 2. Y del lado del derecho serían 3. Lobares quiere decir de lóbulo. Este es el bronquio lobar superior, el medio y el inferior, que va para el respectivo lóbulo del pulmón. Ahora se los voy a mostrar allá, los lóbulos, pero ya los bronquios son estos. Ya estos están dentro del pulmón. De aquí en adelante van a ser como 3 o 4 divisiones más, ¿ya? Que van a conducir hasta el saco alveolar, que es la parte mínima, más pequeña, donde ahí sí se va a hacer el intercambio gaseoso, donde están los capilares, ya tanto las arterias como las venas, que van a permitir el intercambio de gas. Se capta el oxígeno y se libera CO2. Bueno, vamos a ir pasando poco a poco. Ahora vamos a ir a lo que más me los pulmones. Bueno, y apenas para final. Profe, espere. El pulmón interno es pequeño por el No es por el diafragma, es porque el corazón le roba espacio y por eso solo tiene 2 lóbulos, mientras que el derecho. Y en realidad, o sea, es más pequeño, pero más pequeño en el sentido de que tiene menos masa, pero es más alto. Si tú lo ves, mira, este es más alto, y este es más ancho y este es más delgado. Si lo pesa, este pesa más. El izquierdo es más delgado. Sí, el izquierdo es más alto y más delgado. El derecho es más ancho, más corto, más chato, más grueso, pero y pesa más gordito, exacto. ¿El derecho? El derecho. Bueno. Bueno, los pulmones tienen forma piramidal, ¿ya? Tienen una forma piramidal. Tienen 3 caras y 3 bordes. Las caras son cara externo-costal, está en relación con el esternón y las costillas. Cara mediastínica, que es esta, y la cara diafragmática o base. Los pulmones se encuentran ubicados en el tórax. Ojo con esto que voy a decir. Delimitan un espacio que se conoce como mediastino. Ya sabemos que es el mediastino. Lo estudiamos cuando vimos corazón. Entonces, los únicos órganos del tórax que no se encuentran dentro del mediastino son los pulmones, porque ellos lo que hacen es delimitar ese espacio. Aquí es donde está
el corazón con todos los órganos del mediastino. Entonces dijimos que tiene 3 bordes. Esto que estoy diciendo es común para ambos pulmones. Ahorita vamos a ver las diferencias. Entonces, este es el borde anterior. Es delgado, mírenlo, y es filoso. Yo lo toco muy delgadito. El borde. Borde anterior. El borde posterior es este de acá. Es romo y es grueso y es más duro. ¿Borde qué? Posterior. Y el otro borde es el borde inferior, que es este, que es redondo y va a circunscribirse en lo que sería el músculo diafragma. Bueno, eso para ambos pulmones. Tiene un vértice que es este y tiene una base. La base también se puede llamar cara diafragmática, es la misma cara diafragmática. Ahora vamos a ver las diferencias. Ojo, ellos están ubicados así, no así. En los libros los ponen así para ver las partes, pero en realidad ellos, porque si no la caja torácica fuera como así de grande. Entonces ellos están así. Entonces vamos a ver las diferencias entre el uno y el otro. Ahora sí. ¿Cuántos lóbulos tiene el derecho? 3. 3. Entonces serían superior, medio e inferior. El derecho solo tiene 2. Superior e inferior. Entonces, el izquierdo 2. El derecho tiene 2 fisuras. Esta que es la fisura horizontal. Separa el superior del medio. Y esta fisura que viene acá, fisura oblicua. El medio del inferior. Y acá en este solamente hay una sola fisura porque hay solo 2 lóbulos. ¿Qué fisura sería? Oblicua. No hay fisura horizontal. Bien. Fisura oblicua. Oblicua en el izquierdo. Entonces, vamos a ponerlos así. Vamos a hablar ahora de las diferencias de la cara mediastina. Ya. En este pulmón, primero voy con el izquierdo. En el izquierdo vamos a encontrar esta depresión grande marcada. Esto se llama lecho cardíaco. Lecho cardíaco solamente está en el pulmón del lado izquierdo. Toda esta impresión grande, mira que vemos aquí, que aquí cabe el puño de mi mano. Esto se llama lecho cardíaco. El lecho cardíaco solamente existe en el pulmón que izquierdo. Y se va a presentar una escotadura aquí que se llama la escotadura cardíaca. Porque el corazón le hace como marcar esta escotadura cardíaca. Sobresale esta lengüeta. Esto solamente en el izquierdo. Esta lengüeta se llama língula. Está en el izquierdo también, el derecho no hay. Bueno, entonces, lecho cardíaco solo en el pulmón izquierdo, escotadura cardíaca y língula. Bueno, entonces ya que el corazón se encuentra aquí, hay muchos órganos que están muy cerca de los pulmones, en este caso del pulmón izquierdo. Y vamos a marcar las impresiones que se logran ver. Esta impresión, por ejemplo, que viene aquí, es la impresión de la arteria aorta ascendente. ¿Ya? ¿Impresión de qué? Cuando viene por aquí, la arteria aorta sería impresión del arco aorta. Y esta de la impresión de la aorta descendente. Fíjense que ustedes mismos van sacando las conclusiones. ¿Eso en el pulmón de qué lado? Izquierdo. En el derecho no hay lecho cardíaco, pero sí hay una depresión para el corazón. Y se llama la impresión cardíaca del pulmón derecho. Si usted me dice el lecho cardíaco, se sobreentiende que es del izquierdo. Sí. Pero para el derecho sí tiene que especificar que es impresión cardíaca del pulmón derecho. Bueno, ¿qué otras impresiones vemos aquí? Vemos el área para el esófago, que es esta. Así se llama. Sí, área para el esófago. Esta, aquí da la vuelta, miren, que es como un callado pequeño. Este se llama el callado de la vena ácido mayor. Y acá, acá está el área para la tráquea. ¿Ya? Bueno. Lo que les voy a decir ahora es común para ambos pulmones. Van a presentar aquí 3 impresiones seguidas. Ambos pulmones la tienen. Esta primera es la impresión de la primera costilla. La que sigue, esta que viene aquí, impresión de la vena brachiocefálica. Y esta de más arriba, impresión de la arteria subclavia. Y acá en la punta, se llama punta o apex.
Así como en el corazón, este también tiene punta o ápice. Esto es para ambos. Entonces en el otro pulmón también la va a tener. Tiene esta aquí, la primerita aquí. Esta se llama impresión de la primera costilla. Luego, impresión de la vena brachiocefálica. Impresión de la arteria subclavia y ápex o punta. Eso es común en ambos pulmones. Lo otro que les había dicho no es diferente. Bueno, le van a tomar foto o algo, ya lo voy a quitar. O ya con el video suficiente. lo voy Ya, ok. Listo, bueno. Profe, y lo de la pleura, La pleura, No se cansa. Espere. Ya. bueno, la la parietal. La parietal es la que duele, la visceral. Era para descartar. Ah. Bueno, entonces ya para terminar les voy a mostrar esta parte de aquí. Esta parte central en todos los órganos se llama como ilio con H, ¿oyeron? El ilio. El ilio pulmonar. Ese es ilio sin H. Ilio, ilio. Bueno, entonces aquí el ilio pulmonar en el pulmón izquierdo tiene algunas diferencias con respecto al derecho. Necesito que me pongas azules, rosados y verdes. Entonces vamos primero con el izquierdo. Aquí en el izquierdo vamos a identificar el bronquio. Hay que tocarlo. Tócalo. Toca el bronquio. ¿Cómo lo sientes? Rígido, ¿cierto? El bronquio es duro. El bronquio es. Entonces vamos a poner bronquio. Aquí, bronquio. Ponme 2 azules y 2 rojos. Eso, así es. No, ese no es verde. no, es el que tienes allá. Este otro verde. Bueno, bronquio. ¿Estamos en qué pulmón? Izquierdo. Bueno, en el pulmón izquierdo, por arriba, y enfrente están las venas. Perdón, están las arterias. ¿Cuál es el Arterias pulmonares. ¿Por qué le pongo azul? A ver, ¿quién me dice? Porque lleva sangre. Son pobres en oxígeno. ¿Por qué? ¿Por qué? Transporta sangre venosa. Pero aportan sangre venosa. Son las únicas arterias, la excepción. Bueno, Son las únicas arterias venas que exacto. Bueno, y abajo las 2 venas. ¿Por qué le pongo rosado? Porque esas son las que llevan Ok, oxígeno. está bien. Y el morado, bueno, gracias por el morado. El morado voy a utilizarlo aquí para marcar el ligamento pulmonar. Dígame el pulmón. Sí, entonces, bronquio, lo sabemos porque es el más duro. Arriba del bronquio están las 2 arterias, arriba y enfrente las 2 arterias. Y abajo las 2 venas. ¿Eso en el pulmón de qué lado? Izquierdo. Ahora vamos a ver en el derecho. Profe, ¿cómo fue que dijo que se llama? Ligamento pulmonar. Bueno, sí, lo mismo. Aquí voy a poner el ligamento pulmonar, que es este, ya se está desprendiendo. Ligamento pulmonar. Se parece a Falciforme. Bueno, el verdecito va a marcar el bronquio, que es el más duro. Entonces, ¿cuál es la diferencia aquí? La diferencia es la siguiente. Las venas están enfrente y abajo. No hay superior. Esa es la razón, no hay superior. Y las otras, esa es la diferencia. Las otras 2 venas sí están ahí mismo, en el mismo sitio por vena. Ajá. Profe, ¿estas cuáles son? Esas son, Chao. esas son Lo venas. mismo que está acá. Para eso le puse los colores. Díganlo otra vez. Bueno, pulmón derecho. Bronquio. Enfrente, arterias. Y abajo, arterias. Enfrente y diagonal, arterias. Y la vena en el mismo sitio. Siempre la vena abajo. La diferencia, ¿cuál es? Que no hay superior, como en el caso del pulmón izquierdo. Y el ligamento ese pulmonar. Mírenlo, el ligamento también. pulmonar está en el mismo sitio. Ah, sí, está allá. Esta es la vena superior. No, vena pulmonar. Pero entonces, ¿cuál es superior?
No, la que es superior es esta, la Las arteria. arterias. En el izquierdo, Superior en el en la derecho, izquierda en el derecho, y no. en el derecho. al Enfrente y diagonal. Epa. Ya. Ya. Bueno, hombre. Profe, ¿y cuántas arterias hay? Superior. Son 2 y 2. Apenas dos arterias. También. 2 y 2, pero acá 2 no y hay 2. superior. Pero acá no hay superior. Qué bendición, nos mostraron pena, nos salen Son el espacial. Bueno, dígame de una vez,